¿Me puede repetir, profe? Sí. Teorema de mallas y nodos de la ley de Kirchhoff. ¿Ok? Esos son los problemas que van a estar. Y luego también van a estudiar lo que son Thevenin y Norton. Son los problemas, los otros problemas que ustedes van a estudiar. Son 4 problemas, 25 puntos cada uno. ¿Ok? Ahorita les voy a subir la actividad de aprendizaje, chicos. Esa actividad de aprendizaje que vale la mitad, ¿no? Vale el 50% de sus actividades. Se va a cerrar el próximo jueves a las 6 de la tarde. ¿Sí? 6 de la tarde el próximo jueves. ¿Ok? Ok, profe. Ok. Entonces, para que ustedes entonces, chicos, ya saben. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Vamos a ver un repaso, chicos. Vamos a estudiar lo que van a presentar para que ustedes ya estén así como un motor bien listos, bien afinados y no exista algún problema. ¿Sí? No exista ningún problema de esa situación. ¿Ok? Entonces, chicos, dudas de esto. Va a haber 3 exámenes. 3 exámenes son los que va a existir. No sé cómo lo voy a poner, si los primeros 10 o salteados, no sé cómo vaya a ser la dinámica. Tampoco, chicos, estoy viendo si los pongo en from y que ya vengan ahí las respuestas, si ustedes seleccionen de opción múltiple los problemas, si ustedes seleccionen las respuestas. Bueno, no sé. O si no, solamente lo subo en un Word y ustedes empiezan a hacer el sistema. Entonces, todavía estoy viendo ese punto para ver cómo los califico, ¿no? Cómo va a ser el sistema de calificaciones. Buenas noches, profe. Buenas noches, Félix. Hay que dibujarlo. Voy conectándome. El examen, ¿cuántos problemas van a venir, profe? 4. 4, ok. De lo que vimos hasta ahorita, nodos, mallas. Thevenin y Norton. Ok, perfecto. Nada más. No me acuerdo si vimos Hay que superposición. ¿Vimos el teorema de superposición, chicos? Sí, sí lo vimos. Bueno, ese lo voy a omitir, ¿no? Porque el teorema de superposición, chicos, es parecido al de Thevenin, ¿no? Es casi igual al de Thevenin. Entonces, por eso lo voy a omitir. Profe, ¿cuál ejemplo vendría siendo el Norton? ¿El de Norton no lo hemos visto, Norton? Según yo no, a menos que me esté confundiendo. Bueno, entonces vamos a ver ahorita Norton para concluir todas. Sí, profe, de hecho quedó pendiente ese problema, el de Norton. Entonces, ahorita vamos a estudiar Norton, chicos. Para que a ustedes quede claro cómo se hace Norton. Es fácil, chicos. Ahorita lo vamos a analizar. Entonces, para el examen no hay ninguna duda. ¿Ah? Sabemos que, por decir un ejemplo, si Félix no prende la cámara, le aviso la primera vez, no me hace caso, la segunda vez, 5 puntos. La tercera vez no me hace caso, la cuarta vez, ya son 10 puntos, entonces ya perdió Félix, ya perdió 15 puntos. La sexta vez que yo mencione el nombre de Félix que no encendió la cámara, automáticamente Félix está anulado su examen, ¿verdad? Porque no siguió los pasos que le dijimos para su examen. ¿Sí? Chicos, si cambia esto a presencial, que no sé, no sabemos, porque hoy en la rueda de prensa mencionaron eso. Solamente si se va a presencial, ojalá y no, sea todavía en línea hasta este parcial, después ya entramos a presencial. Bueno, si se va a presencial, si hay un cambio, solamente van a llevar su calculadora, su lápiz,
su borrador y su pluma azul. Nada de celulares, chicos, ¿sí? Consigan sus calculadoras científicas, ¿ok? Consígalas. Si en caso nos mandan a presencial, ¿ok? Nada de celular. No voy a aceptar que ustedes utilicen su calculadora del celular. ¿Un formulario, no, profe? Formulario no necesita, Javier. No hay un formulario como tal aquí. Solamente son operaciones matemáticas. ¿Ok? Sí, no hay formulario. En esta materia no hay formulario, chicos. Si no, sí los dejaría que utilizaran el formulario. Lo único que pueden sacar, lo único que pueden tener ahí, son las operaciones como el método de eliminación, ¿sí? El método de sustitución. ¿Cómo son las fórmulas para poderlo hacer? Esos son los únicos que pueden hacer. O el de Kramer, cómo se puede multiplicar. ¿Ok? Eso es lo que más podemos hacer, chicos. Lo que les puedo ayudar en eso. Estudien, chicos, esos métodos para que no sea difícil al momento de realizar las operaciones. ¿Ok? Vamos a ver nodo, chicos. Déjenme poner lo que es. Dice teorema de Norton, chicos. Póngale ahí. Todo circuito lineal se puede sustituir entre dos puntos. Les repito, chicos. Todo circuito lineal se puede sustituir entre dos puntos. A y B del circuito. Coma. ¿Hasta ahí todos van bien? Sí, Sí. profe. Sí. Por un generador de corriente en paralelo, con una resistencia entre esos dos puntos, A y B. Profe, ¿me repite? Profe, me quedé en paralelo. En paralelo Igual. con una resistencia entre esos dos puntos A y B. Entonces, chicos, si vemos el sistema multisim, ustedes recuerdan que en Thevenin veíamos una fuente de voltaje y la fuente de voltaje estaba en serie con respecto a la resistencia, ¿verdad? Eso es lo que nos decía Thevenin. Ahora vamos a tener una fuente de corriente, chicos, ¿sí? Y la resistencia que va a estar en paralelo con respecto
a lo que es los puntos o la resistencia de equivalente entre A y B. Esta es una resistencia equivalente. RE. ¿Sí? Resistencia equivalente. Y aquí, bueno, ustedes lo dejan así en 0, chicos. Entonces, ahora ustedes van a tener de esa manera, o de esa manera va a quedar los circuitos. ¿Sí? Perdón. Así crearía ahora el nuevo circuito, chicos. Con el teorema de Norton, así es como nos va a quedar el circuito. Tal cual, así. Entonces, con ese teorema, chicos, ustedes pueden analizar cómo está dado ese punto. ¿Sí? Aquí ustedes pongan puros puntitos, chicos, a llegar a la resistencia, puros puntitos a llegar al punto A, ¿verdad? Donde dice que esta resistencia se va a activar cuando exista una sobrecarga con respecto a los puntos que están referidos. ¿Sí? Vamos a ver el primer problema. ¿Ya apuntaron ahí, chicos? Sí, profe. Ya. Bueno, déjenme sacar el primer problemilla. Está la fuente de corriente. También va a haber una fuente de voltaje. Tenemos la resistencia. Tenemos otra resistencia de este lado.
Las resistencias son de 12. Este es de 12. Esta es de 10. Esta es de 3. Y esta es de 6. Así es como está el circuito, chicos. ¿Ok? Tenemos que sacar el valor, ¿sí? Calcular el valor de la resistencia de Norton y la intensidad de Norton. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que sacar, chicos. La corriente y la resistencia de Norton. Lo primero que tenemos que hacer. ¿Ok? El paso número 1. ¿Cuál es el paso número 1? ¿Ya acababan de apuntar ahí el problema? Un minuto, profe. Sí. Profe, nada más No, como profe, duda, uno. el dibujo anterior, ¿los valores que estaban ahí son los que eran? ¿O son apenas estos que está poniendo? Esto que estamos poniendo. Ok. Sí. No, el anterior era, Carolina, lo que era simplificación del problema, del teorema. Ah, ok. Este es el problema apenas. Ese es el problema realmente. Ah, bueno, gracias, profe. ¿Sí? Cuando terminen, chicos, me dicen y luego ya les voy a explicar cómo se resuelven, ¿no? Profe, de este problema, ¿qué dijo que es lo que vamos a sacar? Hay que calcular la corriente de Norton y la resistencia de Norton. Gracias. Es lo que vamos a sacar, ¿ok? Aquí, chicos, como el de Thevenin, ¿se acuerdan que en Thevenin teníamos que poner voltaje de Thevenin? ¿Sí? TH, perdón. Aquí también tenemos que poner corriente N, o sea, corriente de Norton, resistencia N, resistencia de Norton. Si ustedes no ponen eso, esas especificaciones, automáticamente el problema está equivocado, ¿verdad? A pesar que ustedes hagan todo el procedimiento bien, el problema está equivocado. Otra cosa que tienen que hacer también es cómo queda el circuito, chicos. Yo sé que a lo mejor es muy tedioso estar dibujando, pero aquí en estos problemas se tienen que dibujar a fuerza, ¿no? Tenemos que dibujar ese punto del teorema de Norton, dibujarlo, cómo queda. Es casi lo mismo, profe, ¿no? Que los problemas de Thevenin. Es casi lo mismo, sí, además que ahora con una fuente de corriente, el otro era con una fuente de voltaje. Sí, porque los otros no teníamos corriente. Ajá, es casi lo mismo, Michelle, así es. Y casi son los mismos pasos, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a eliminar las fuentes, ¿sí? Sustituimos las fuentes. Eliminamos esos puntos. ¿Sí? Así les quedaría el nuevo circuito, ¿verdad? El circuito en el cual ustedes solamente van a sacar la resistencia de Norton. Ok. ¿Cómo ustedes estudiarían ese circuito, chicos? Se suma la resistencia, ¿no, profe? Las resistencias. ¿Cuáles resistencias sumarían? ¿Todas? Se suman R1 y R2 y se suman R3 y R4 y son paralelas unas entre otras. Se suman R2 y R4, ¿no, profe? R2 y R4. Ok, vamos a analizarlo, chicos.
tienen la idea, están leyendo el circuito. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice el teorema? Nos dice que tenemos que sacar el paralelo entre A y B. Entonces, como siempre va a trabajar con una fuente de corriente, chicos, la fuente de corriente es la que va a llevar mano en este punto. Estas dos resistencias, ¿cómo están? Estas dos. ¿En serie o en paralelo? En paralelo, ¿no, profe? Paralelo. ¿Están en paralelo? ¿Estas dos resistencias están en paralelo? En serie, ¿no? En Están en serie. serie. R3 y R4 están en paralelo, profe. ¿Por qué? No, están en serie. Están en serie. Están en serie, ¿sí? A ver, vamos a analizar por qué están en serie. Porque yo después de la fuente, estas dos están en serie. Si yo trabajaría con la fuente de voltaje, estas dos están en serie y estas están en paralelo, ¿sí? Pero voy a trabajar con la fuente de corriente, que está aquí desactivada ahorita, que está abierta. Entonces, esta, con respecto a esta, está en serie, chicos. ¿Sí? Pues está en serie. Estas dos no las vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué no las vamos a tomar en cuenta esas dos? ¿Por qué? Porque esta fuente de voltaje no va a trabajar, ¿sí? Lo único que vamos a empezar a trabajar es con la fuente de corriente al principio, como nos dice el teorema. Entonces, estas dos, la resistencia 1 y la 2, quedan anuladas, chicos. Se quedan anuladas junto con la fuente de voltaje. ¿Dudas hasta ahí? Se anulan porque se hace el puente, ¿verdad, profe? Al quitar la corriente. Sí, porque se está haciendo un puente, así es. Y por eso nada más se suma R3 y R4, se toman en cuenta porque son las que pasan por punto A y B. Así es. Porque están en esos dos puntos, entre A y B. Y las otras por eso se anulan. Sí, están bloqueadas por el puente que se está haciendo. Muy bien. Bien. Entonces, sabiendo que ese punto, chicos, esas resistencias están en serie, pues sacamos muy rápido la resistencia de Norton. La resistencia de Norton va a ser igual a la resistencia 3 más la resistencia 4. Esto va a ser igual a 3 más 6. 3 más 6 nos daría que la resistencia de Norton sería 9 ohms. Ahí tenemos la primera operación que nos piden, chicos. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. No, profe. Muy bien, ahora vamos a sacar la corriente de Norton. Y para ello tenemos que activar otra vez las fuentes. ¿Okay? Volvemos a dibujar. En su caso, bueno, en este caso, en este primer problema sí dibujen, chicos. Sí dibujen para que no exista problemas al momento de estar entendiendo el problema. Digamos que aquí eran 6 volts. Y este era de 0.5. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar? Vamos a sacar la corriente. Y la corriente va a circular después de ella. ¿Sí? Después de este punto va a circular una corriente hacia A y B. Que al final de cuentas A y B van a estar abiertas. Y cuando está abierta un sistema, un circuito, que se provoca, chicos. Un corto. Va a provocar un corto, ¿verdad? Es lo que se va a provocar, un corto. Entonces, vemos ahí que solamente, otra vez, chicos, va a trabajar estas dos.
Esta y la fuente de voltaje se van a anular, ¿sí? Trabajarían, chicos, sí trabajaría si esta fuente de corriente estuviera aquí. Si estuviera de este lado la fuente de corriente y acá la fuente de voltaje, entonces tuviéramos que hacer más procedimientos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya estamos mezclando una fuente de voltaje en sí. Entonces, ya estuviéramos haciendo otros procedimientos. Pero ahorita este problema nos tocó que está después, ¿no? Esto está atrás de las fuentes de corriente. Entonces, para ello, aplicamos que la corriente de Norton va a ser igual a la resistencia 1. Bueno, la fórmula dice que es la resistencia 1 entre la resistencia 1 más la resistencia número 2. Todo esto por la corriente, ¿sí?, de la fuente que está ahí. Y eso, chicos, se le llama un divisor de corriente. A esa fórmula se llama divisor de corriente. Lo que estamos aplicando ahí. ¿Cuál va a ser la resistencia 1? Bueno, esta resistencia va a ser la resistencia 1, ¿sí? Porque es la que está en paralelo con respecto a la fuente de corriente. La resistencia 1, aquí en su caso va a ser la resistencia 3. Sería 3 que multiplica o que suma 3 más 6. Todo esto por 0.5. ¿Okay? Lo que les dé, chicos, nos da una amperaje. ¿Cuánto les da ahí? Profe, ¿por qué 3 más 6? ¿Por qué tomó esa, profe, la R3? Es R3. la R1 vale 12, ¿no? 12 y 10. No. Porque está analizando la malla nomás, ¿no, profe? Miren, ahí va. Esta fórmula que les puse es la fórmula de el divisor de corrientes, ¿sí? Así está la fórmula tal. Si ustedes lo buscan en libros, así está la fórmula. Pero yo voy a analizar dónde está la fuente de corriente. La fuente de corriente está aquí. ¿Quién trabaja con ellos? Bueno, trabaja la resistencia 3 y la resistencia 4. No quiere decir que trabaje la resistencia 1 y 2, sino esa es la fórmula, chicos. O sea que ese nos va a indicar para agarrar la resistencia 1 y 2. No es para agarrar la resistencia 1 y 2, chicos. Esa es una fórmula general que está ahí. O sea, Sí, la es una R3 fórmula. se convertiría a la R1 porque es la primera resistencia con la que toca la corriente. Ajá, es la paralela a la Me dio .16 amperes, profe. .16 amperes. Muy bien. A ver, chicos, ¿entendieron esa parte? ¿Cómo se manejó ahí? Porque a veces se hace una confusión en los exámenes por eso. Dependiendo de dónde está la fuente de corriente, es donde ustedes van a tomar los valores de las resistencias. ¿Ok? Porque si no, van a equivocarse y van a tomar la 1 y la 10, ¿ah? Y nos da otro sistema muy diferente. Entonces, profe, ¿se va a tomar la resistencia que está después de la corriente? De la fuente de corriente, sí. O sea, la que está después, la Después. inmediata. Ajá, todo lo que está después de la fuente de corriente. Es lo que Ok. Esa es la clave, entonces. es algo para que ustedes analicen, chicos, ¿sí? Analícenlo bien. Porque en ocasiones sí pasa eso, chicos. Pasa mucho eso. Profe, una pregunta. Y en Diga. el caso de que, por ejemplo, hubiera una resistencia ahí donde está el 2, en la línea de mero arriba, se haría para, por ejemplo, sacar la R de Norton R3, o sea, más la R4 y una supuesta R5, pero en paralelo. A ver, O sea, a ver, otra vez. ¿Aquí hubiera una resistencia? no, del otro lado. ¿Acá atrás? No, del otro lado por donde está el 2, de arriba. El 2 ¿Aquí? de ahí arriba. Ajá. Ahí Ok. para sacar la resistencia de Norton, ahí lo que tendríamos que hacer sería sumar R3 Sí. más R4 y una supuesta R5, que es la que estuviera ahí arriba, pero esas dos, la R4 y R5 se sumarían en paralelo.
sumándose en serie con la R3. Sería al revés lo que está diciendo. Esta con esta sería en serie. Con respecto a esta estaría en paralelo. Ah, ok. ¿Ok? Sí, ya. ¿Sí? Sí se puede topar muchas veces, chicos. ¿Sí? O acá que estén aquí las dos resistencias y esta, bueno, estas dos, como en una de Tevlin que vimos, estaban dos resistencias y una, bueno, esas dos estarían en serie con respecto a esta en paralelo, ¿verdad? Pero agarramos primero estas dos, porque como esta que está acá, si no hubiera otra cosa acá, esta está pegado a donde se está abriendo el sistema. Entonces, eso es. ¿Sí? Entonces, eso es lo que teníamos que analizarlo, chicos, ¿verdad? Tendríamos que analizar esos puntos. Y entonces ya queda 3 entre 3 más 6 da 3 novenos, porque multiplica el 0.5, que es la corriente. ¿Cuánto da? A 0.16, ¿no? 0.16, sí. Amperes. Sí, amperes. Profe, y ahí en ese caso se puede tomar 2 o 3 cifras después del punto. Para Dos. estabilizar. 2 con 2 hay. Sí, con dos hay. Ok. Por decir, si acaso aquí estuviera un 7, por decir un ejemplo, bueno, pues aquí sería 17, ¿verdad? Para cerrarlo. ¿Ok? Entonces, Se redondea, profe. lo redondeamos así como en el Ichibi. Todo para arriba, nada para abajo. Ok. Entonces, pero vean ahí, ¿sí? Profe, disculpe, ¿de dónde salió el 0.5? El 0.5 está en la fuente de voltaje, la corriente, perdón, aquí está. Ah, ok, gracias. Entonces, chicos, hay que volver a dibujar, ¿verdad? Esto se tiene que volver a dibujar. ¿Cómo quedaría el circuito ahora, el circuito nuevo? Porque hay que dibujar el circuito con el cual va a quedar el sistema. Bueno, entonces, aquí vamos a desaparecer todo esto. Ya no nos sirve todo esto. Eliminamos esto. Acomodamos. ¿Sí? Acomodamos. Y ahora aquí la fuente de corriente va a ser a punto 16. Y la resistencia de Norton va a ser 9. Y aquí la vamos a poner Norton, ¿verdad? N. Y aquí la vamos a poner N. Corriente de Norton, resistencia de Norton. Ahí está, chicos. Ahí está el problema resuelto. Profe, entonces en estos problemas ya no, en cierto modo, ya no tomamos en cuenta el voltaje. O sea, porque ahorita nada más sacamos la corriente y la resistencia. Sí. Ahorita no tomamos en cuenta el voltaje, ¿sí? Pero puede ser, chicos, puede ser, o sea, no es nada seguro, puede ser que sí lo tomemos en cuenta en algunos valores para poder sacar la corriente, ¿no? Entonces, debo tener cuidado que es lo que vamos a hacer. Pero ahí está el problema resuelto. No sé si tenga alguien alguna duda. Profe, ese dibujo en el examen tendríamos que ponerlo al último, ¿verdad? Ya como Sí. gráfico. Ajá, sí, eso sí tiene que ir. Eso a fuerza tiene que ir el dibujo, chicos. El dibujo, así como tal cual está, así lo tienen que poner ustedes. ¿Ok? Es parte de la solución del problema, ese dibujo.
¿Alguien que tenga duda, chicos, de esto? Yo de ese no, profe, pero sí me gustaría si tuviera oportunidad de repasar uno más de Thevenin, porque estuve checando la clase y me revolví un poquito con el máximo común divisor, porque creo que lo comentaban en la clase como múltiplo común divisor y yo estoy un poquito fría en eso, entonces no sé si, o sea, estuve buscando eso y la verdad no supe qué significaba, entonces quiero saber si lo vamos a hacer con el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, porque con el máximo común divisor el número con el que se hizo tampoco me daba. Entonces, a como lo hice yo, me salió exacto ya en la comprobación y nada más quiero estar segura de si estoy haciéndolo bien. Ok. Bueno, ahorita checamos eso. Tenemos que hacer problemas de este para que quede claro y no hagan un problema en base a los teoremas de Norton, ¿verdad? Ahorita checamos eso del común divisor y múltiplo. Vamos al siguiente problema, chicos. Vamos a ver un problema un poco más grande, ¿no? Un problema donde esté antes la fuente de corriente. Tengo aquí la fuente de corriente. Tenemos una fuente de voltaje. Tenemos una resistencia. Así está, chicos. Y los valores. Vamos a poner valores. Esta es de 2 amperes. La fuente es de 12 volts. La resistencia, chicos, es de 4 ohms. Tenemos 8 ohms. Tenemos aquí también 8 ohms. Y esta es de 5 ohms. Ahí está el circuito real. Vamos a empezar a trabajarlo. Lo primero que tenemos que hacer es abrir lo que es la fuente de corriente y hacer el puenteo en la fuente de voltaje.
¿Sí? Así es como lo vamos a abrir, chicos. Así es como vamos a tener ahí el procedimiento. ¿Sí? Para no tardarnos tanto, ustedes háganlo ahí, pongan ahí el puenteo. Y vamos a sacar ahora la resistencia que está dada a ese punto. ¿Okay? Si desaparecemos esta que está aquí, y esa, puenteamos, puenteamos, ¿sí? Lo hacemos así, chicos. Así es como le debe quedar el circuito. Para el segundo paso, para encontrar la resistencia de Norton. ¿Quién trabaja en esa resistencia de Norton? ¿O cómo sacar la resistencia de Norton ahí? ¿Cómo Pues ustedes? entran todas, ¿no? Ahora sí, profe. ¿Todas? ¿Trabajan Todas. todas? ¿Todos trabajan? Pues porque por el B entran R3 y 4 y por el A entran 2 y 1. Según yo. Ok, muy bien, muy bien. Pero primero tendríamos que eliminar en serie y luego a las paralelas. Si entrarían todas, si entrarían todas como lo menciona, pues todas están en serie, ¿no? Sí, profe, todas están en serie. Sí, porque está un circuito cerrado ahí, todos están en serie. No hay nada que lo haga paralelo o lo haga, hace varias operaciones. Analícenlo ahí, chicos. ¿Cómo quedaría ese, chicos? ¿Cómo quedaría ese punto? Si ustedes analizan, ¿sí? Si ustedes ven, esta resistencia que está aquí, esa que está aquí, no va a trabajar. ¿Sí? ¿Por qué no va a trabajar? Bueno, porque al momento de que estas se queden cerradas, ¿sí? Que esta se cierre, esta con este cortocircuito, chicos, que está aquí, estos dos, la van a anular, ¿sí? Van a anular este punto. Ahí es donde se va a anular, chicos. ¿Sí? Va a estar anulado ese sistema. ¿Sí? Ahí se va a anular completamente. Esta se va a anular. Entonces, si van a quedar en serie, va a quedar en serie esta y esta. Estos van a quedar en serie. Analícenlo, chicos. ¿Alguna duda? Lo explicamos. Entonces la resistencia que quede cerca del sistema abierto es la que se anula. Es la que se anula. Pero ahí está el porqué, ¿verdad? En el anterior, si ustedes analizaron, chicos, estaba una fuente de corriente alimentándola. ¿Sí? Y en este caso, como esa está en paralelo con respecto a A y B, que ya queda sola esa resistencia ahí en esa línea, pues se va a anular, ¿verdad? Esa va a quedar anulada porque solamente va a trabajar cuando exista el cortocircuito entre A y B. Es donde ustedes van a analizarlo. Estos problemas son de mucho análisis, chicos, mucho de pensar cómo trabaja las resistencias para poderlo resolver. ¿Alguien más que tenga dudas o algún comentario, chicos? No, es que sí es cierto, profe, fue como en el pasado que era la primera resistencia después de la
de la de voltaje. Ajá, así es. De la fuente de voltaje. Por eso se está quitando R1. Sí. Y nos quedamos con R2, 3 y 4 nada más. No, estoy quitando R4. Estoy quedando con R1, R2 y R3. ¿Por qué ahora no elimino R1? Porque aquí tengo la fuente de voltaje. Acuérdense que aquí está una fuente sí, de voltaje alimentándola. ¿Sí? A esta es la que vamos a anular ahora. Esa es la que se va a quedar abierta. ¿Ok? Chicos, dudas de esto, es importante para aclararlo. Si no, en el examen se pueden hacer bolas, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, como sabemos que ese punto, vamos a sacar la resistencia de Norton, va a ser igual a R1 más R2 más R3. Esto va a ser igual a 4 más 8 más 8. Igual a 20. ¿Ah? 20 ohms. Ahí está dado el punto, chicos. ¿Okay? A 20 ohms. Cerramos este circuito. Se me estaba yendo las cabras, chicos, perdón. Analizamos este circuito, lo cerramos. Aquí ya se borró todo. Dejemos volverlo a hacer. Entonces, esta resistencia ahora vale 20. Así les quedaría, ¿no? Y ahora sí vamos a utilizar esa resistencia, chicos, la resistencia 4, para sumar todas las resistencias. Esas resistencias están en paralelo, ¿no? Ahora sí voy a sacar la resistencia de Norton. Entonces, la resistencia de Norton estaría dada por la resistencia total ahí, que multiplica la resistencia 4 entre la resistencia total más la resistencia 4. Esto sería igual a 20 por 5 entre 20 más 5. Y ahora sí sacaríamos la resistencia de Norton. ¿Dudas de eso, chicos? Primero hice la serie, las series que estaban, y luego ya lo hice en paralelo con respecto a lo que tenía Norton ahí. Chéquenlo, chicos. Si hay alguna duda me dicen y lo explicamos. Profe, la primera R, ¿qué dijo que significa? R ¿Dónde total. hizo la suma de las resistencias? ¿Cuál es, Hilda? Donde hizo la suma de las resistencias. Y luego le puse R total. ¿Sí? La sumatoria de ellas. Y luego ya saqué la resistencia de Norton. Gracias, profe. ¿Sí?
¿Dudas de eso, chicos? ¿Cuánto le da la operación? La resistencia de Norton. 4, profe. A 4 ohms. 4 ohms. Okay. Ahí ya estaría ahora sí la resistencia de Norton, chicos. Lo convertí en paralelo las dos. Las otras resistencias las convertí en paralelo con respecto a la resistencia 5 que está abierta para poder trabajar y tener esa resistencia de Norton. ¿Dudas de eso, chicos? Yo, profe, ya a mí me quedó duda, o sea, en cómo fue que sacó que R1, R2 y R3 estaban en serie después de eliminar la R4. Porque pues estoy viendo el dibujo, pero pues no le hallo cómo quedan en serie, no sé si me puede explicar. Este dibujo, bueno, tengo que borrar este dibujo para poner el dibujo, el primer dibujo, para decirle cómo estaba la onda. Antes de que lo borren, nada más déjeme tomarle una foto, profe, por favor. ¿Sí? Deme un minuto, chicos, déjame ir por agua. Deme un minuto. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a dibujar el circuito como estaba al principio, para que puedan ver ahí cómo da. Bueno, aquí lo voy a agregar nada más.
Aquí está una resistencia. Tomen tiempo, chicos, en hacer los problemas, porque acuérdense que en el examen tiene tiempo, ¿no? Vean cuánto se tardan en hacer los problemas para que no exista, que me estoy tardando mucho, ¿no? Que tengan ahí memorizados sus procesos. ¿Cómo lo saqué que era en serie? Bueno, vamos a analizarlo. Aquí existe una fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje alimenta a esta, ¿sí? Pero a esta no la va a alimentar. ¿Por qué? Porque como está abierto aquí, este sistema se va a anular solo. Pero sí va a alimentar a esta resistencia que está aquí. Todas las resistencias y después las hice paralelo con respecto a esta resistencia que está abierta, ¿sí? Entonces, fue lo que yo hice. Entonces, chequé primero dónde están nuestras fuentes de alimentadoras. La fuente de corriente está anulada, ¿sí? La que está trabajando ahorita es la fuente de voltaje, chicos. Entonces, por eso no tomé esa decisión, sino analicé de esa manera el circuito. ¿Ok? ¿Dudas? O sea, y R3 también la toma como que está en serie por eliminar R4. Sí. Sí. Así es como lo está dado ese punto. Profe, ¿y cómo es que se alimenta R3? ¿Cómo se alimenta R3? Bueno, a pesar que está anulada esta resistencia, por aquí va a circular un voltaje, ¿sí? No entra a trabajar la resistencia porque se está anulando automáticamente por estar abierta al punto. Automáticamente está abierta, ¿sí? Entonces, tiene que circular la corriente, si no, aquí se regresa el voltaje, vuelve a entrar y entra a este sistema, ¿no? Por algún otro motivo, por algún otro sistema, tiene que regresar a trabajar esta resistencia. Entonces, siempre está alimentada. Ok, profe. Entonces en algún caso es similar igual. O sea, lo tomo como que siempre está alimentada y la pongo en serie. A poner en serie o en paralelo, dependiendo cómo esté las fuentes de voltaje o las resistencias, ¿no? Lo voy a repetir. Tenemos que leer bien cómo están las resistencias trabajando, para que no exista algún problema, chicos, de eso. Duda, chicos, de esto. Ahora vamos a sacar el valor de la corriente de Norton, ¿sí? El valor de la corriente de Norton. Que esa corriente de Norton es importante. ¿Cómo va a trabajar ahora, chicos, ese sistema? ¿Qué tengo que hacer yo para que trabaje ese sistema? ¿Qué se le ocurre a ustedes para que trabaje ese sistema? Activa la fuente, ¿no, bro? Primero tengo que activar la fuente de voltaje, chicos, ¿sí? Activar la fuente de voltaje, ¿sí? Y vamos a aplicar la ley de Ohms. La fuente de voltaje la activamos
Fuente de voltaje. Y esa fuente de voltaje valía ¿cuánto? 12 volts. 12 volts. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer yo, chicos, para sacar el valor de una corriente? ¿Qué puedo hacer yo ahí para sacar la corriente? Para que esa fuente de voltaje se convierta en una fuente de corriente. ¿Qué tengo que hacer? Dividir voltaje entre resistencia. Voltaje entre resistencia. ¿Cuál resistencia van a tomar ustedes, chicos? R1. R1. Es R3 no, profe. R3. Aquí era 4, ¿verdad? 4. 8. Y 8. ¿Cuál tomarían, chicos, ustedes? ¿Cuál resistencia tomarían? Para convertir esa fuente de voltaje en una fuente de corriente. ¿Cuál fue la pregunta que hizo, profe? Yo tengo que convertir esta fuente de voltaje en una fuente de corriente. Lo va a multiplicar por R1, ¿no, profe? El voltaje. Ajá, multiplicarlo. ¿Por qué por R1 y no por R2 o R3 o R4? Porque es la más próxima. La más próxima. Entonces, es porque es la más próxima. En realidad, chicos, porque es la que trabaja directamente con la fuente de voltaje, ¿no? Las otras entrarían a los nodos el voltaje y luego ya se entra a trabajar. En esa resistencia no, en esa resistencia entra directo, ¿sí? Entonces, aplicando la ley de Ohms, que usted ya se sabe la ley de Ohms, dice que la corriente A, vamos a poner una letra para diferenciarlo, va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Sería 12 volts entre 4. Y esto es igual a 3, ¿verdad? 3 amperes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, aquí ya corregimos otra vez, chicos. Otra vez el circuito se va a corregir. El circuito se va a corregir. Y ahora ya tenemos dos fuentes de corriente. Esta que vale 3 y esta que vale 2, ¿verdad? Que es la que nos dio al principio en el problema. ¿Sí? ¿Dudas hasta ese punto, chicos? Profe, porque ya la puso sola y no la puso junto con la resistencia. Ah, porque ya la voy a hacer otra operación. La siguiente operación que voy a hacer la estoy separando para poderla juntar con la otra fuente de corriente. Voy a hacer una sola fuente de corriente. O sea, estamos haciendo estos pasos antes de llegar a la corriente de Norton. Así es. Claro, llegamos a la corriente norte. Profe, entonces, cada que se agregue otro paso, se va a agregar de esa manera. Va a depender, señorita, es que les digo, va a depender siempre de dónde están las fuentes. Como esta, aquí está la fuente de voltaje, la voy a unir con esta.
¿Cómo la puedo unir? Pues convirtiendo esta fuente de voltaje, convirtiéndolo a Norton, ¿no? Es la única manera que puedo convertirla. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer la suma de las corrientes. Entonces voy a sumar la corriente. La corriente total va a ser igual a la corriente 1 más la corriente número 2. ¿Sí? Esto va a ser igual a 2 más 3. Esto va a ser igual a 5 amperes. Volvemos a eliminar. Vamos a eliminar esta, que esta ya no nos sirve. Y aquí la vamos a poner ahora que vale 5 amperes. Hasta ahí dudas, Profe, chicos. una pregunta. Dígame. Sí, lo de la ley de Ohms para sacar la corriente utilizando el voltaje y la resistencia, ¿esto se hizo porque el voltaje estaba después de la corriente? Ya ve que en el problema pasado el voltaje estaba antes de la corriente y por eso no hicimos esto. Esto Sí. solamente se va a hacer cuando el voltaje esté después. Así es, cuando esté después de la corriente. Ah, De la ok. fuente de corriente, ¿sí? Ahora sí, chicos, vamos a empezar a trabajar para poder sacar la ley de la de Norton. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora, esa fuente de corriente la vamos a convertir ahora a una fuente de voltaje, ¿sí? Vamos a multiplicar 5 por 4, ¿sí? Por la misma resistencia para convertir a una fuente de corriente, de voltaje ahora. Vamos a convertir una voltaje, ¿sí? Va a ser la corriente total por la resistencia 1. Ahora, ¿por qué estoy haciendo eso, chicos? Porque yo quiero sacar ahora la resistencia, la corriente de Norton. Y la corriente de Norton no es esa. Y como yo tengo todo un conjunto de resistencias, esta resistencia que está aquí, está activada, ahorita está activada. Entonces yo tengo que desactivarla. Esta resistencia la tengo que desactivar. ¿Y cómo la desactivo? Bueno, esta corriente, esta fuente de corriente, la tengo que convertir ahora en una fuente de voltaje para que esta se desactive. ¿Sí? ¿Dudas de eso? No hay dudas. Entonces nos quedaría que 5 por 4 es igual a 20 volts. Y ya tenemos otro sistema ahí. Entonces aquí le vamos a agregar la fuente de voltaje. Es de 20 volts. Y desactivamos esta resistencia, chicos. Esta resistencia se va a desactivar. Y ahora sí, vamos a sacar el valor real de la resistencia, la corriente Norton. ¿Cómo lo voy a sacar? Bueno, yo sé que para sacar una resistencia vuelvo a aplicar la ley de Ohms. Y la ley de Ohms nos dice que la corriente de Norton va a ser igual al voltaje entre la resistencia total. Sabemos que la resistencia total la sacamos arriba. Este vale 20 volts y esta vale 20 ohms. ¿Por qué resistencia total, chicos? Si ustedes ven, está la resistencia 1, la 2 y la 3 están conectadas entre sí y están en serie ellas. Entonces, esta la sacamos al principio. Y entonces la corriente de Norton va a valer 1 amperes. Y ahí está el problema resuelto. ¿Alguna duda de eso, chicos? Analícenlo, chicos. ¿Alguna duda de eso?
¿Alguna duda que tengan de eso? Pues yo más que nada es en los dibujos, profe, nada más. Es que yo creo que la duda, profe, es que nos empezamos a revolver cuando se empieza a hacer el desglose del circuito, o sea, está original y luego cuando, si nos pusiera como que paso 1 o paso 2, se quita esto, o algo así, no sé, porque es donde, bueno, creo yo que nos empezamos a revolver. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer el último dibujo y ahorita lo vuelvo a dibujar todo, chicos, más grande, para ir diciéndole paso 1, qué es lo que se tiene que hacer, paso 2 y paso 3, ¿verdad? Para que ustedes no tengan ninguna complicación. Gracias. Entonces, nos quedaría la corriente de Norton, nos quedaría 1 amperes. Vamos a hacer el último dibujo. El último dibujo, que este último dibujo nos habla de sacar la resistencia a la corriente de Norton. Entonces, tenemos la corriente de Norton, tenemos una resistencia de Norton, que esta es la corriente, la resistencia de Norton. Esta es la corriente de Norton. Y el dibujo nos quedaría ¿cuánto le dio la resistencia de Norton, chicos? La resistencia fueron 4. 4. Y la corriente fue 1. Ahí quedaría el problema resuelto, chicos. Ahí está. ¿Ok? ¿Duda del problema, chicos? Ahí está la respuesta ya. Vamos a dibujarlo para que ustedes vean todo el esquema paso por paso. ¿Sí? Este va a ser uno nuevo, ¿verdad, profe? No le voy a poner valores, nada más voy a dibujarlo. Ah, ok. ¿Sí? Para que ustedes vean cómo se va haciendo. Lo va a hacer parecido al que teníamos. Me voy a quitar unas resistencias.
Omitan los valores, chicos. Nada más pongan R1, R2, R3. ¿Va? El primer paso que ustedes tienen que hacer, el primer paso es eliminar las fuentes. Ya sea la fuente de voltaje y la fuente de corriente. Ese es el primer paso. El primer paso es eliminar las fuentes. ¿Sí? ¿Y cómo la vamos a eliminar? Bueno, la fuente de voltaje la vamos a puentear. ¿Sí? Se va a puentear. Mientras que la fuente de corriente se va a dejar abierta. Se dice que se deja abierta cuando ustedes ponen de esta manera la simbología. Así. Así es como queda el primer paso del circuito. ¿Ok? Lo primero que ustedes van a encontrar, chicos, es una fórmula de resistencias. En este caso, podemos analizar las resistencias que están en qué, en serie o en paralelo. ¿Y qué resistencias trabajan? ¿Sí? Es el paso para sacar la resistencia de Norton. ¿Sí? El paso 1 va relacionado para sacar la resistencia de Norton. ¿Sí? Entonces, la resistencia 1, la 2 y la 3, ¿cómo están, chicos? ¿En serie o en paralelo? ¿Y trabaja la resistencia 3? Les hago la pregunta a ustedes. Sí. ¿La resistencia 3 trabaja? No. No, profe, se elimina. Trabaja. La 3 no trabaja, ¿verdad? Solamente va a trabajar la 1 y la 2. La 3 no va a trabajar, chicos. ¿Por qué? Porque ella está entre los puntos donde está abierto el circuito. Eso es lo que está pasando. Ese es el punto, ¿no? Ese es el paso número 1, ¿verdad? Eliminarlo, sacar la resistencia de Norton. ¿Sí? Hacen la operación, dejan aquí el resultado de la resistencia. El paso número 2 es activar las fuentes de voltaje y de corriente. Entonces vuelvo a dibujar. Profe, nada más para que quede claro. Las resistencias, si la 3 se desactiva, quedarían en paralelo. Quedarían en paralelo. Ok, gracias. Estos dos quedarían en paralelo. A cuenta que aquí está cortada, chicos. A cuenta que aquí está cortado. Ahora, un alumno me dijo, profe, pero está en serie, ¿no? O sea, si esto usted lo pone con esta, se está haciendo en serie con esta, ¿tendrá razón el alumno? ¿O su compañero tendrá razón? Pues sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿No están en paralelo esas? Están en paralelo, chicos. Porque el alumno no analizó la fuente de corriente, ¿verdad? Donde está abierta la fuente de corriente, él no vio esa parte. Él vio la parte de la fuente de voltaje. ¿Sí? Como si estuvieran en serie. Si aquí nosotros tuviéramos una resistencia que enlace todo el circuito, ahí sí estuviera en serie. Ah, ya entendí. En este caso, como no existe alguien que lo enlace en este punto, están en paralelo esas dos resistencias. Por eso les digo, chicos, analicen cómo están las resistencias. ¿Ok? Entonces, chicos, el siguiente paso, el paso número 2, es activar las fuentes de voltaje y de corriente. Entonces, ponemos nuestra fuente de voltaje. Y activamos la fuente de corriente. ¿Ok? Ahí la activamos, ahí están activadas. ¿Qué sigue? Bueno, como yo tengo una fuente de voltaje después de la fuente de corriente, yo tengo que esa fuente de voltaje la tengo que activar como una fuente de corriente. ¿Sí? Eso tengo que hacer una fuente de corriente para poderla sumar
esas dos fuentes, unirlas, ¿sí? Entonces, esta con respecto a esta, la vamos a sumar, ¿ok? Y estas, pero yo tengo que sacar el valor primero de estas resistencias. Ahora, ¿qué resistencia voy a tomar como resistencia para sacar esta corriente, chicos? ¿Cuál sería? La 1. No, profe. ¿La 1? ¿O a una resistencia total? A la resistencia total porque está en paralelo, ¿no, profe? Tenemos que sacar una resistencia total, chicos, ¿sí? Tengo que unir estas dos resistencias para sacar un paralelo aquí. Y ahora sí, puedes sacar la corriente, la fuente de corriente que está aquí. Entonces, se juega mucho con la mente, chicos, mucho el pensar cómo se hace. Es mucho el pensar del sistema, ¿sí? Es mucho estar pensando ahí. A primera vista, ustedes pueden decir, profe, pues es una serie, ¿no? La 1 y la 2 están en serie porque ya tiene una fuente de voltaje que la está alimentando, ¿sí? Pero están en paralelo, ¿no? Están en paralelo entre ellas. Duda, chicos, que tengan de eso. Solamente cuando está en paralelo se saca la R total. La R total, sí. Nada más cuando está en paralelo. Y cuando está en serie es la primera que trabaje con la fuente. Así es. No, no en serie, sino que es la primera que usted va a encontrar como una resistencia normal, ¿no? Una resistencia rápida. Ya sacando eso, chicos, unen las fuentes, ¿verdad? Para no hacer el paso número, no sé cuál va, sigue el 4 o el 3. ¿Cuál sigue? El 3. El 3. El paso 3 es realizar la fuente, la sumatoria de la fuente, ¿verdad? Y ustedes ya tenían aquí una fuente otra vez. ¿Sí? Ahí tuvieran ya otra vez la fuente de voltaje. Ahora esa fuente de voltaje, chicos, hay que convertirla a una fuente de corriente, una fuente de corriente hay que convertirla a una fuente de voltaje. Ustedes ya la sumaron. Entonces, el paso 4 es volver a convertir esta fuente de corriente en una fuente de voltaje. Igual, estas dos, la resistencia total, para convertir en una fuente de voltaje, se multiplicaría por la suma de esta fuente de corriente y nos va a dar la fuente de voltaje que está aquí. ¿Ok? Ese es el paso 4. Y por último, ya sacamos el valor de la corriente de Norton. Y el último paso es volver a hacer el dibujo de la corriente de Norton, pero ya ahora sí eliminando todo. Y solamente nos quedaría, chicos, lo que es la fuente de Norton. ¿Sí? Corriente de Norton. Y esta es la resistencia de Norton. ¿Sí? Ahí nos quedaría. Acuérdense, chicos, siempre cuando ustedes vean Norton, siempre nos queda en paralelo. Siempre va a estar en paralelo. La fuente de corriente con respecto a la resistencia que está entre A y B, siempre nos queda en paralelo. Siempre. Si ustedes ven Thevenin, siempre la fuente de voltaje y la resistencia van a estar en serie. ¿Sí? Ese es algo muy común en los dibujos de Thevenin Norton. Chequen las diferencias que hay, chicos. Uno es en serie y otro es en paralelo.
Thevenin es en serie y Norton es en paralelo. Los dibujos finales. El de Thevenin lo usamos para encontrar el voltaje, ¿verdad? Y el de Norton para encontrar la corriente. Así es. ¿Sí? Este es Norton. Ese es el circuito de Norton. Y lo voy a poner el circuito de Thevenin para que vean ahí la diferencia, chicos. Una fuente de voltaje con una resistencia. Esto es Thevenin. Así le debe quedar los problemas resueltos en Thevenin, como este circuito. Así. Norton y Thevenin, chicos. Ahí está. A. Este es A. Y este es B. Vea las diferencias que hay, chicos. Porque muchas veces, muchos de ustedes me lo van a poner todos iguales, ¿verdad? Pero hay una diferencia. ¿Sí? Thevenin en serie y Norton en paralelo. Uno es una fuente de voltaje y otra fuente de corriente. Bueno, chicos, ya se nos acabó el tiempo. Los veo en la siguiente clase. Los veo en el examen. Pásela bien, pónganse a estudiar, por favor. No, profe. Nos vemos. Gracias, profe.